Bienvenidos de vuelta a la segunda patita aquí en Crypto Time. Todo el ánimo, toda la energía, día viernes. Y qué mejor que carretear hablando de cripto. Déjennos de fondo mientras se toman un traguito, buena onda, lo pasamos todos bien. Y vamos a hablar aquí con un invitadazo, señor, con don Claudio Arrepol, un panelista, abogado, especialista, ¿no es cierto?, en temas cripto, con ¿cómo poderlo decir? Una cantidad de cosas que ha hecho que la verdad terminaríamos 3/4 del programa hablando nomás de las cuestiones que ha hecho. Así que fantástico, genial tenerte acá, Claudio. Bienvenido, señor. Muchas gracias por la invitación otra vez y soportarme. No, hombre, por Dios. Muchas gracias por estar ahí. Ahora, el tema con que queríamos hablar contigo, ¿no es cierto?, en conjunto con Jorge, era el tema de las empresas. Porque, claro, nosotros lo que vamos a hacer contigo, ¿verdad?, es tener como un ciclo en donde vamos a ir viendo los diferentes países y cómo es la maraña legal en ese entonces, en ese instante, ¿sí? Para que nos digan, oye, bueno, pero este video ya no dice, pero bueno, velo en el momento, un par de semanas, pero sí la maraña legal para poder ir desarrollando, ¿no es cierto?, de a poco lo que sería un proyecto cripto, porque de repente la gente dice, sí, pero es que yo compro y vendo nomás. Bueno, si usted compra y vende, tiene que entender de que hay un impuesto asociado. Ese impuesto asociado, si usted tiene una vinculación con alguna sociedad, como la estructura de un fondo de inversión, le permitiría tener algunos beneficios bien interesantes. Pero partamos del inicio, ¿no es cierto? Yo soy un emprendedor, o puedo tener intenciones de emprender, me ha ido bien en el mundo cripto, estoy viendo qué podría hacer. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder llegar a entrar de lleno, hablando en este caso, ¿no es cierto?, de Chile, a lo que sería una estructura empresarial con esto, las dificultades, los problemas? Ahí he abierto el foro. Antes que conteste, quiero hacerte la introducción diciendo que tú eres abogado egresado de la Escuela de Derecho en la Universidad de Concepción, que tienes 2 máster, uno en Derecho Constitucional y uno en Derecho Penal Económico, y que tienes 2 diplomados, uno en Gestión de Acciones y otro en Gestión Tributaria. Y has hecho varios cursos también en monedas digitales. Así que, y además eres socio nivel no observador de la ONG Bitcoin Chile, más conocida como H-Crypto. Nodo completo. Nodo completo, mira tú. Ya, muy bien. Me costó, pero lo logré. Go. No sabía lo del upgrade o actualización. Así que, por favor, tenemos a alguien que ha estudiado estos temas en la teoría y en la práctica, y ese es un contexto que yo quería dar como cosa previa. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, ahora me acabo de inscribir en un nuevo diplomado que organiza la ONG Bitcoin de Argentina sobre criptoeconomía y derecho, porque ellos también avanzamos en esta materia. Muy bien. Pero qué maravilla, sí, de hecho, eso es lo que también vamos a conversar en el programa siguiente. Podríamos conversar de Argentina, después de Perú, y así. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que te hice, ¿tú cómo dirías tú que un emprendedor da los primeros pasos en esta dinámica? Mira, eso es un tema que hay que analizar caso a caso. No hay una respuesta general o única, como decir, esta es la forma de. Eso va a depender, como tú muy bien decías, del tamaño de las inversiones, del tamaño del emprendedor. Porque si es muy pequeño o está haciendo inversiones muy pequeñas, todavía le conviene seguir trabajando como una empresa individual, no como una EIRL, que es distinto, una empresa individual de responsabilidad limitada, sino que como un contribuyente, pero que se inscribe como contribuyente especial para los efectos de tener su propio RUT aparte y con patrimonio aparte, pero sin ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si ya empieza a tener más movimiento, lo importante aquí el tema es el riesgo. Es que el riesgo, tú salves alguno de tus bienes o algún patrimonio y lo dejes fuera de la actividad empresarial que tú estás realizando. Y para eso ya comenzamos a pensar en el concepto de empresa, de sociedad. Ya hay un montón de sociedades en nuestro país, con al menos 4 o 5 categorías, empezando por la sociedad anónima, que es la más compleja, ya sea la versión de sociedad anónima abierta o la sociedad anónima cerrada, después la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad, la SPA, la sociedad por acciones, y tenemos que no es una sociedad probablemente tal, pero es una persona jurídica que es la empresa individual de responsabilidad limitada.
En general, y nosotros estas sociedades, ¿cuál de ellas calzaría mejor para una dinámica cripto? Si es que quisiese crear algo que vinculase a estas monedas, porque hay cierta reticencia, ¿no es cierto? Y hay que utilizar como maneras de poderlas clasificar. Mira, en general yo recomiendo dos, la sociedad por acciones o la sociedad anónima. Y tiene que ver también con el tema tributario hoy día, porque normalmente se está discutiendo una reforma tributaria, pero hoy día una sociedad por acciones o una sociedad anónima es lo más aconsejable. La diferencia está en que la sociedad por acciones permite crear la sociedad con un solo socio, que bien extraño. ¿Ya? Y eso es interesante porque muchas personas parten solas y la verdad es que tener un socio es un riesgo, tal vez parte del riesgo, ¿ya? A veces se minimiza la participación del socio reduciendo el número de acciones que tiene dentro de la sociedad a un mínimo, un 1%, un 2%, pero igual tienes un socio. En cambio la SPA, esa es la abreviación, digamos, es un solo socio, siempre y cuando no agregue uno nuevo. El día que venda parte de sus acciones e incorpore un nuevo socio a la estructura, ya después no va a poder volver a ser un socio otra vez, ¿ya? A menos que haga una serie de gestiones para volver a ser un socio, pero una vez que incorpora otro socio ya no puede ser nuevamente un socio individual. ¿Cuál es la ventaja de las dos sociedades? Que son fáciles de modificar, ¿ya? La sociedad responsabilidad limitada como una sociedad de personas es el concepto legal. El concepto que es una sociedad de confianza. Nosotros hablamos de intuito persona. Intuito persone. Claro, esa persona y no otra. Yo elegí a esa persona como socio. Es como el matrimonio, es como casarse. Yo elegí a esa persona y a nadie más. Entonces las condiciones personales del socio hacen que tú lo elijas o con él, entre ambos decidan formar esta sociedad. Por lo tanto, para sacarlo hay que hacer los mismos trámites que hiciste para formar la sociedad. Esto es la escritura social, el extracto, publicarlo e inscribirlo, que es dinero y es tiempo. En cambio, la sociedad por acciones, como son acciones, para sacar o entrar un socio, simplemente hay que registrar el cambio de socio en el registro de accionistas. Y avisar, obviamente, impuestos internos. Eso es todo lo que hay que hacer y no hay que hacer ni un trámite más. Entonces es súper cómodo para gestionar accesos de socios o no. ¿Yo puedo tener una sociedad por acciones, pero que esas acciones sean token? Sí. Sí, o sea, yo puedo llegar y entonces si es que soy un emprendedor cripto y digo, bueno, quiero tener mi empresa, pero la quiero tener tokenizada. Yo puedo simplemente agarrar y decir, yo tengo 10 acciones, estas 10 acciones las tokenizo en la blockchain que nosotros queramos, puede ser la Ethereum, la que sea, la tokenizo y los tengo ahí. Yo puedo decirle al Estado, mira, los que tienen estas cripto son dueños de estas acciones y por ende ellos son parte, ¿no es cierto?, de la empresa. Claro, lo que pasa es que la sociedad solo tiene acciones. ¿Ya? La forma como se pagan esas acciones es la que determina lo que dices tú. Okay. ¿Ya? Entonces tengo una acción X que vale, el valor de la acción va a estar determinado por el capital que tú tengas. Hay un capital inicial, pero ese capital va a ir variando en la medida que tú vayas desarrollando tus actividades en el tiempo. Pero la acción, el cómo se paga o el cómo se compra, ese es el truquillo que tú muy bien tocas. De hecho, he visto sociedades en que los dividendos, es decir, las ganancias de la sociedad se pagan a los socios y se admite que se pague con cripto, por ejemplo. ¿Es porque se toman como especies? Sí. Desde el punto de vista legal, para nosotros, impuestos internos ha definido las criptomonedas como activos digitales. Todo lo relacionado con el mundo cripto está definido como activo digital. Yeah. Como activo digital, tú lo puedes usar para pagar o para comprar estas acciones. Es bien curioso, fíjate, es bien interesante. Así, por ejemplo, tú puedes pagar tu aporte a la sociedad, es el concepto, comprando las acciones, y lo puedes pagar con trabajo. Lo puedes pagar con bienes muebles, con bienes inmuebles. Aportas un vehículo, aportas una casa, una propiedad, aportas derechos sobre, y con eso estás pagando tus acciones, ¿ya? Las acciones tienen que estar expresadas en pesos chilenos, y eso no se puede cambiar. Pero la forma de pago, tú la puedes transformar en token o en lo que tú estimes
siempre y cuando tenga un valor pecuniario. Y yo puedo agarrar estos tokens que en definitiva son las acciones, y si yo las creo, ponte en la red de Binance, de poder tener un parangón, mi acción con el valor dólar o con el valor del Tether, y que la gente compre y las venda, porque si es que yo tengo una acción y esta acción yo se la doy a Jorge, ¿verdad? Se supone que esta acción es de Jorge, pero si Jorge va a Binance y la vende, ponte tú, porque es un token, yo puede ser de que no sepa quién es esa otra persona que la compró, pues ¿cómo puedo tener una tokenización de mi sociedad de esa forma? Sí, lo que pasa es que en la SPA no se podría. En la sociedad anónima puede ser. Pero lo que pasa es que hay registros de accionistas. Tienen que quedar registradas las transferencias. Eso sí tendrías que regular en el NFT, tendrías que regular la transacción para registrar en el registro, siempre. Eso tienes que hacerlo, ¿ya? O sea, cada vez que comprara a alguien en Binance, como que dijera, oye, ahora yo, tal persona, tengo esta cripto que es de tal. Ya, y es necesario decir eso cada vez. Claro, es que tienes que mantener actualizado tu registro de accionistas, ¿ya? Y además, la obligación nuestra es de informar a impuestos internos cada vez que hay un cambio de acciones, ¿ya? Mira, interesante. Sí, lo demás, yo no veo ningún inconveniente en que tú hagas, se pague con cripto o transformar en NFT los valores. Eso yo no le veo ningún inconveniente. Es más, yo creo que sería parte del negocio incluso. Claro, ahora, digamos ya, ok, yo creo mi empresa, ¿verdad? Y la creo ya tokenizada. Ahora, ¿qué pasa si es que esta empresa que está tokenizada, ya vamos a hablar después de las actividades, porque eso es toda una cosa, pero ¿qué pasa si es que me llegan platas de afuera? Por poner, no sé, un ejemplo, Jorge, bueno, es que Jorge está aquí en Chile, pero no sé, un amigo de allá de Alemania quiere ser parte de la empresa y me envía a mí desde afuera una moneda como un Bitcoin o incluso un Maker, que de hecho tiene como un matiz un poco más turbio que de repente las monedas más tradicionales, ¿verdad? Y me llega este capital como capital de trabajo, con el que yo quiero empezar a trabajar. ¿Qué tengo que hacer con ese capital? ¿Cómo lo ingreso? ¿Qué validación, no es cierto, tendría eso en lo que sería la estructura de la empresa? Tratándose de una sociedad por acciones, si alguien quiere ser socio, tiene que comprar acciones. Entonces lo que estarías haciendo, la operación que tú describes, alguien te envía dinero para comprar acciones. Y ahí tú le vendes y eso queda registrado en el registro de accionistas. Ya, ok. Pero necesariamente tengo que crear estos tokens nuevos para que haga la transacción. La SPA se crea con una determinada cantidad de acciones. Y entonces, ¿cómo me podría ingresar esa plata a mí si es que yo tengo todas las acciones vendidas y nadie quiere venderlas? Tendrías que hacer un aumento de capital y crear nuevas acciones. Tengo que crear nuevas necesarias, porque no podría simplemente decir, oye, esto que me está entrando me lo donó alguien o de repente me está pagando por un servicio en cripto. ¿Puedo decir pago eso? De un servicio, es pago de servicio y se tramita como un producto, un resultado de tu actividad empresarial. Buenísimo. Bueno, aquí Carolina Moon nos dice, tanto atado para que el servicio sepa que estamos cripto. Está bien, totalmente, Carolina. Eso es lo que ocurre. Y aquí dice, y si opero P2P, ¿voy presa? Eso P2P, ¿cómo se llama? Peer-to-peer, de par a par. Exactamente. Sí. ¿Va presa o no va presa? ¿Qué le va a pasar a Carolina? ¿Y por qué va a ir presa por operar por peer-to-peer? Esa es la pregunta que está comentando ella, no sé, porque dice... No, eso, digamos, transacciones de par a par, o P2P, son transacciones totalmente válidas, no hay ningún inconveniente con eso, ¿ya? Si la recomendación siempre es, en todo tipo de operaciones, pagar el impuesto, ¿ya? Cuando se empiezan a generar ya figuras o estructuras para evadir impuestos, ahí entramos al tema ya de elusión y eventualmente un tema delictual, ¿ya? Pero si tú haces una transacción y pagas tu impuesto, no va a pasar nada, sino es una operación súper legítima y legal. Salvo que a través de esta operación de peer-to-peer estés encubriendo una actividad ilícita, que ya es otro tema. Bueno, no sé, Carolina, ¿qué haces tú, hombre? O sea, mujer, ¿qué haces tú, mujer? Yo no sé, de repente ahí tiene una máquina de papelito, pero claro. Si Carolina, porque por poner un ejemplo, hagamos un ejemplo muy clásico. Carolina tiene una florería o tiene una ferretería o tiene una panadería y llega alguien y le dice, yo a usted le quiero comprar pan, pero le quiero comprar con Bitcoin.
no quiero boleta y quiero, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama? Con el simple hecho de mostrar un QR, pim pam pum, y te pago. ¿Qué hace ahí, Carolina? Tiene que emitir boleta igual. Tiene que ella emitir la boleta Claro, por si el ella monto en pesos chilenos. Claro, si ella realiza una actividad grabada con IVA, entonces ahí tiene que, porque ella está, la transacción que tú dices, una persona paga por un producto que está recibiendo, no Por un es un servicio. servicio, porque el servicio no está afectado a IVA, solo la compra y venta de bienes muebles, ¿ya? Oh. Flores, pan, qué sé yo. Ok. Pero si es una prestación de un servicio, una asesoría, qué sé yo, eso no está sujeto a IVA, así que ahí no hay problema con el IVA. Entonces, si Carolina hiciera un servicio, porque no sé, ella Diseñadora, o psicóloga claro. o de repente, ¿no es cierto? Carolina, queremos saber pues, qué es lo que haces tú y así poder incluso hacer una cosa tailor-made para ti. Aquí estamos para la gente que nos comenta en los chats, así que por favor, háblenos ahí, queremos saber sus pregunta que dudas. ya hace en todo caso es muy interesante porque muchas personas tienen dudas de lo que significa el P2P o qué es lo que representa realmente. Y el P2P es comprarse en intermediario, eso es todo lo que significa, lo que representa. Claro. Entonces, ella es psicóloga, ella es, qué sé yo, si ella hace un servicio, ponte, si yo llego y llamo a un psicólogo o a una psicóloga que venga acá a mi casa, por poner un ejemplo, yo voy al departamento y me hace una sesión de psicología. Si es que yo llego y le digo, mira, yo la verdad que no tengo pesos chilenos porque soy un tipo especial y me gusta hacerlo. y te voy a pagar en Bitcoin, ya te voy a pagar en Bitcoin. Y llego y yo le pago en Bitcoin, ¿no es cierto?, a Carolina por la sesión de psicología o por el servicio puntual que me realizó. ¿Qué pasa con eso? Es diferente entonces al tema de si ella me trae un producto o algo que tenga que yo que comprar físico. Claro, si se vende un producto, yo entiendo que hay que pagar IVA. Si se vende un servicio, hay que pagar la boleta de honorarios, el impuesto, el impuesto que se paga por la boleta de honorarios, ¿ya? El problema es el otro, porque ella recibe cripto y se queda con las cripto. Entonces, cuando las quiera vender y transformar en pesos chilenos, eventualmente va a haber una diferencia entre lo que ella valoró al momento de que le pagaran y al momento de vender. Si esa diferencia es superior, es decir, recibe una utilidad, ahí también genera impuestos. Mira, o sea, es un poquito más fino de lo que uno tiene que ver eso, ¿eh? Y bueno, ¿y qué pasaría si de repente... No es tan simple para los establecimientos comerciales decir voy a recibir pagos en criptomonedas, porque después, claro, hacer la operación comercial en el momento ni un problema, pero después, ¿qué hace con las cripto? En el momento que las transforma en dinero, en este caso pesos chilenos, si hay una ganancia, una diferencia entre el precio en que lo recibió y el precio en que lo está vendiendo, y una diferencia a su favor, por esa diferencia tiene que pagar impuestos, además. Bueno, y qué fuerte. Bueno, aquí Carolina nos respondió, dice, resuelvo traumas y acepto Shiva. Buenísima respuesta. Entonces ella resuelve trauma. Bueno, no sé qué trauma resuelve, pero resuelve trauma y acepta Shiva. Ahora, ponte tú, imaginemos de que ella es una empresa y en una de esas, ella como empresa individual, ¿no es cierto?, ofreciendo un servicio, ella, como tiene estas cripto, quiere pagarle a otra empresa en cripto. Porque una cosa es entre persona y persona, ¿verdad? Donde tú y yo hacemos la transacción, la transferencia y punto pelota. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de B2B, de empresa a empresa? ¿Es una dinámica diferente? No. Pero hay problema. Ya, listo, entonces estamos, ya cerramos el programa, listo, nos vamos. El tema es otro, porque si paga con cripto, no es dinero. La pregunta es si se genera o no un impuesto ahí. Ahí hay un tema re interesante que no está muy resuelto todavía, porque impuestos internos, lo que dijo la última resolución que sacó era que se pagaba respecto de los dineros devengados, no pagados. O sea, no es necesario que estén pagados, sino que basta que estén devengados, que se genere el derecho a recibir el pago. Pero cuando, eso en el sentido de hacer la transformación de cripto a pesos chilenos. Pero si yo recibo cripto y con esas mismas cripto pago, ahí no hay moneda chilena. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. O sea, si, mira, imagínate que el sistema te premia si no ocupáis su propia moneda.
porque no te cobro. Claro. Oye, pero Por qué eso loco. digo, ese tema está ahí, está ahí difuso, no está muy claro el tema como va, porque como digo, Impuestos Internos sacó este nuevo dictamen que dice que se paga el impuesto en la medida que se haya devengado el derecho al cobro, no que lo hayas percibido el dinero, pero aquí no estás recibiendo dinero. No, po. No. Y ponte, ¿qué pasaría si es que fuese, ponte tú, no sé, un evento? ¿No es cierto? Porque tenemos varios eventos dentro del mundo, dentro, ¿no es cierto?, de la industria. Si es que yo cobrase, si es que yo cobrase por hacer un evento en Bitcoin Ujú. y yo le pago a todas las personas que trabajaron conmigo en el evento en Bitcoin, ¿hay que pagar algo ahí? Bueno, ahí tocaste varios temas que son diferentes. Puta que te hago la vida difícil, puta, No, está Claudio, bien, weón. está súper No bien. la ves, pero... No, me parece muy bien, y porque son temas bastante, que son preguntas que te llegan, y son temas que hay que resolver jurídicamente. Creo que ya lo conversamos la vez pasada, el derecho siempre llega tarde a esto. Primero se producen los fenómenos sociales, y después viene la respuesta del derecho tratando de ver qué es lo que hacemos acá. Por eso que yo creo que es importante este programa que hacen ustedes, porque en la medida que se difunda este conocimiento, se pueden ir resolviendo también los problemas que se van presentando. Y en el caso de que tú planteas, donde tú habría que ver, por ejemplo, preguntas que me salen a mí. ¿Le paga a las personas en cripto? ¿Pero le paga en qué concepto? ¿Le paga honorarios o le paga como trabajador, con contrato de trabajo? Es una Ya, buena por ejemplo, pregunta. claro, porque si te paga como contrato de trabajo, vienen las obligaciones de pagar también las imposiciones previsionales. Claro. Ahora, uno podía, no le podís ceder esa responsabilidad al empleado, pues tienes que No, esa es responsabilidad es tuya. tuya, pues. Sí, tenés Sí, toda la razón, tenés toda la sí. razón. Entonces ahí, claro, tú vas el trabajador te va a aceptar, pero la parte líquida, porque la parte que va el líquido, digamos, en el sentido de el trabajador recibe un líquido, hay un bruto y se descuentan todas las imposiciones y otros gastos más y recibe un líquido. El líquido lo podrá recibir en cripto o en otro tipo de especie. El Código del Trabajo admite eso. Pero el pago de las imposiciones, el Estado chileno todavía no acepta pagos en cripto, así que eso tienes que pagarlo en dinero. Oye, qué Y para buena. sacar dinero tendrías que vender tus criptos, y al hacer la venta de cripto, ¡chan! Aparece hay una diferencia a su favor en la compra-venta de cripto, me paga impuestos por eso, y además paga la imposición. Oye, si me permiten, yo quiero, frente a esto, hacer dos disquisiciones importantes a propósito de esto, que va un poco más allá de tu enfoque puntual, a propósito de que este mes estamos cerrando las declaraciones personales a servicios de impuestos internos. Mira, lo primero es decir que en todo el mundo una serie de políticos que son expertos en detectar, en olfatear la posibilidad de meter, y lo digo con respeto, su mano a nuestros bolsillos, ya están viendo que efectivamente pueden grabar las transacciones. El caso extremo es India, donde se van a grabar por un 30% de las ventas, imagínate, ni siquiera de las ganancias. Uh-huh. Pero eso es lo primero. Entonces hay una serie de políticos en todo el mundo que lo están viendo como una oportunidad de inversión en la economía para generar una industria derivada, tanto en lo directo, que es la minería de Bitcoin y criptomonedas, como en una serie de servicios y derivados de esa misma industria. Y lo segundo que me llamó la atención esta semana es que fíjate que en Estados Unidos, una de las 12 ciudades mayores de Estados Unidos es Fort Worth. Y allá no solamente está autorizada la minería, sino que están minando en el edificio de la municipalidad o alcaldía, o como le llaman ellos, ayuntamiento. Uh-huh. O sea, a ese nivel está en Texas, que yo te diría está posicionándose como el estado más, por así decirlo, ¿Vanguardista? ¿cómo? ¿Vanguardista? Más vanguardista, yo te diría es estado friendly para las criptos, Ah, o ya. cripto friendly. Ok. ¿No? Uh-huh. Entonces, fue como una pregunta, dices tú, como para...
No era un aporte, entiendo yo, que interesante. Ah, no, en realidad, bueno, y aquí también han aparecido algunas preguntas en el mismo chat y dice, voy a comentar la pregunta de una forma diferente, ¿verdad? Ya. Pero en sí lo que dice a grandes rasgos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el señor Boric, ¿verdad? Aquí dice, mañana el Bitcoin va a ser moneda de curso legal, copiándole a lo que fue el presidente Bukele? ¿Cuál Ujú. sería el panorama? Ponte tú, ¿qué es lo que podría terminar ocurriendo si es que fuera moneda de curso legal? Porque es diferente a moneda de curso forzoso, ¿verdad? No, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ok, O sea, el peso chileno es una moneda de curso legal. ok, Eso significa que si yo pago, o sea, nadie puede rechazar el pago en moneda, en peso chileno. ya. O sea, si tú vas a pagar, te dicen en la tienda SAI, yo no acepto que paguen dinero, págueme con tarjeta, págueme de otra manera, pero no con dinero, eso no puede ser, porque la única forma válida de pagar es usando la moneda de curso legal. Entonces, que Bueno, se le a mí vean, me daban el vuelto de repente en dulces, me daban estos media hora con de sabor claro, Coca-Cola. eso es la medida que tú lo aceptes, pero si tú no lo aceptas, están obligados a pagarte, a usar la moneda que corresponde. Esa es la Mm, moneda que se emplea para hacer todas las transacciones en un país. Entonces, interesante. darle a una moneda, a una cripto, por ejemplo, el carácter de moneda de curso legal Ujú. es una tremenda ventaja, ¿ya? Porque yo podría pagar o en pesos chilenos o en cripto y la empresa que me recibe o la persona que me recibe no se puede negar a recibir ese pago. Tiene que Mm. habilitar todos los mecanismos y medios para que opere ese pago. ¿Mm? Pero ahí tendría que ser validada como moneda, ¿no es cierto? Y Sí. tendría otro tipo de uso también dentro de lo que sería el marco legal, ¿verdad? Claro, ¿cómo llevas la contabilidad? ¿La llevas en pesos chilenos, en criptomonedas, mixto? O sea, se abre todo un universo, los mismos bancos, o sea, ya no podrían tener los problemas que ponen hoy día a las personas que emprenden en cripto, que no les quieren abrir cuenta corriente porque están trabajando haciendo trading o minería o lo que sea. En cripto, al ser definido como moneda de curso legal, eso ya no habría ningún inconveniente, no habría ningún pero. Yo entiendo que el pero de hoy día además no tiene fundamento, pero ya con eso hay una gran fuerza para que esto se acabe. Y si lográsemos, ¿no es cierto?, de que fuese una moneda de curso legal, lo que Ujú. terminaría pasando sería de que yo no tendría que pagar los impuestos que me comentaste en un principio. Es decir, si es que llega a subir, ¿no es cierto?, la cripto, mientras la tengo yo, tengo que pagar más impuestos. O sea, simplemente tengo una moneda que puedo comprar y vender, igual que cualquier otra. No, va a seguir igual esa parte, porque igual va a haber una ganancia ahí. Oh. Sí, O sea, el beneficio sería obligar a las personas y empresas que se aceptaran nomás la moneda. exactamente. Ya, perfecto. Pero Eso hoy sería. día entiendo que ya, al menos salió una noticia, no sé si fue acá, creo que fue acá en Chile, que al menos una empresa estaba pagándole a sus trabajadores con cripto. Claro. Bueno, Y de hecho, ya, creo que también lo conversamos la vez pasada, ya se había verificado una primera compra-venta de un bien raíz que se pagó con criptomonedas. exactamente. Y bueno, y hay Sí, varios proyectos muy interesantes sobre tokenización de propiedades que también se vienen potentes. Diego sí. Iveta Reyes nos dice, muy buena la conversa, yo acepto criptos y hago boleta para Criptea, que es su negocio, ¿no es cierto? Ujú, No paga IVA por asesoría financiera y dice ujú, aparte que vende cursos y otras cosas, ¿no es cierto? Y dice que él correcto. acepta también cripto para que vende unos libros. Genial, ahí le mandamos un gran saludo. Goro 2030, muy buenas noches, qué genial el invitado de hoy. ¿Cómo? Muchas Pero si gracias. ya tiene, mira, el hombre ha venido ha venido 3 veces y ya tiene, no, 2 veces, Dos. 2 veces y ya tiene un fan club notable. Ni nosotros tenemos, bueno, Jorge tiene, ¿no es cierto?, a los amantes del FOMO, ahí los tiene apaciguados, ¿no es cierto?, los tiene muy contentos. Bueno, 2030 vuelve a decir, rescátese la actitud política de Panamá, que ha declarado libre de impuestos las ganancias de las criptos. Acá en Chile, si es que las criptos llegasen a ser legales como moneda, de todas maneras tendrían que pagar impuestos por los gananciales. Yo entiendo que sí, porque sigue habiendo, o sea, se paga impuesto por todo lo que es renta. Todo lo que todo lo que actividad que genera renta, paga impuesto. Ya. Ahora, yo, metiendo la manito por ahí, ¿no es cierto? Metiendo el dedito.
¿qué pasa con los fondos de inversión? Porque ponte, tengo yo, no sé, somos 5 amigos. Bueno, pues chuta, justo te lo pedí ahora al final del programa de los que hago. Siempre me quedo corto contigo, hombre, pero bueno. Estos fondos de inversión, ¿no es cierto? Yo tengo un grupo de amigos, queremos invertir, o tengo a mi familia y quiero invertir. ¿Hay alguna estructura, hay algo que a mí me permita, ¿no es cierto?, hacer esto de buena manera, pagando los impuestos como corresponde y llevándola adelante de buena manera? Sí, la verdad es que cuando conversamos antes este tema, el fondo de inversión es un universo aparte. ¿Ya? De hecho, tiene legislación propia, que es la ley 20.712 y sus reglamentos. Toma. You be lawyer. Y en general se habla de fondos de inversión públicos y fondos de inversión privados. Y tenemos también unos fondos de inversión de riesgo, que es el Venture Capital. ¿Ya? Y todos tienen regulaciones distintas. El fondo de inversión público es aquel que tiene más de 50... ¿Cuál es la estructura así en abstracto? Primero, antes de entrar a un fondo de inversión. Un fondo de inversión es un patrimonio. Es gente que pone dinero y es administrado por un administrador, por un gestor, que no son los que ponen el dinero, los aportantes, es una entidad distinta, que es una sociedad gestora, ¿ya? Y la idea es que esta sociedad gestora tome estos aportes y los invierta en distintos tipos de valores. Hay amplitud en ese sentido, la ley es súper amplia para definir en qué tú lo quieres definir. A cuenta y riesgo de los aportantes. Aquí el riesgo siempre de los aportantes, ¿ya? No de la sociedad gestora. Porque la sociedad gestora no es la dueña, este patrimonio es autónomo, es independiente. Genera beneficios tributarios reinteresantes, ya hay que decirlo, pero hay que tener cuidado de que va el riesgo involucrado. Ahora, ¿cuándo es público, cuándo es privado? Dependiendo de la cantidad de aportantes. Si tiene de 49 aportantes para abajo que no sean miembros de la misma familia, es un fondo de inversión privado. Si tiene más de 49, o sea, de 50 aportantes para arriba, ese es un fondo de inversión pública. La diferencia es que el fondo de inversión pública tiene que someterse a las regulaciones de la ley 20.712, pero también queda inscrita queda sometida a la supervisión en la Comisión de Mercado Financiero y tiene una serie de regulaciones, ¿ya? En cambio, el fondo de inversión privado no está sujeto a la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, sin perjuicio que sus reglamentos internos sí tienen que registrarlos en el reglamento en el registro de la comisión y tiene que registrarse como una entidad relacionada. Es muy complicado el tema de los registros. Ponte tú, si yo hago un fondo de inversión con Jorge y contigo, bueno, es que tú eres abogado, pero claro, sería, pero hago yo con, no sé, pues con Jorge y con otro amigo más que es ingeniero, y de leyes mucho lo sabemos. Entonces, ya, ok, creamos este fondo privado, cada uno coloca las lucas, y que el tema de la regulación. No. En el fondo de inversión son terceros los que aportan el dinero. ¿Ya? Ahora, tú puedes aportar, pero si tú eres de la sociedad gestora tienes un límite, no puedes tener más de un determinado porcentaje del total de capital. Ya, ok, sí, eso es verdad. Tienes razón. Sí. ¿Y por qué es eso? Eso es porque ese fondo de inversión privado tiene beneficios tributarios, además. Sí, pues, y grande. Se usaba y se sigue usando ahora con más cuidado para lo que llaman las estructuras destinadas a bajar o disminuir o no pagar impuestos. Entonces, hoy día se le estableció una serie de exigencias para que eso no ocurra. Ahora, ¿por qué no paga impuestos? O sea, ciertos impuestos, porque hay que ver el impuesto que paga la sociedad gestora por los dividendos, por sus ganancias, los impuestos que pagan los aportantes por las ganancias que reciben, que es otra historia, ¿ya? Pero ¿por qué no pagan la actividad misma, no paga impuestos? Porque la idea que hay detrás de este fondo es fomentar la economía, fomentar la actividad económica y fomentar la inversión. Entonces, yo libero de pago, pero tú inviertes en Chile e inviertes de esta manera. Yeah, claro, es muy interesante como herramienta de inversión. Hay que tener, se estructura como una sociedad gestora, como te explicaba, que para el fondo de inversión pública tiene que ser una sociedad anónima. Para el fondo de inversión privado puede ser una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Y lo más importante es que debe tener un reglamento. El reglamento es la clave en este tipo de fondos, ¿ya? Y ese reglamento determina, entre otras cosas, en qué se van a invertir los dineros de los socios.
Y también el reglamento debe decir qué es lo que no puede invertir. ¿Ya? Las políticas de inversión, la forma de pago de los dividendos, etcétera. Así que ese es un fondo de inversión. Y el otro es el fondo de inversión de Venture Capital, que tiene una normativa más especial todavía. Y lo interesante de esos fondos es que la Corfo tiene un presupuesto, tiene un capital destinado a apoyar este tipo de fondos. Entonces se presentan estos fondos a Corfo, hay que cumplir una serie de requisitos y Corfo te pone una cantidad importante de dinero para que tú puedas hacer estas inversiones. Está destinada a eso para startups y para actividades de inversión de riesgo tecnológico, que calzan perfectamente con nuestra actividad. Te tengo una consulta que ya he visto que ocurre en la práctica. Y ¿Ya? dice Jerkovitz, quiero comprar una casa y el vendedor acepta cripto, le pago con Bitcoin. ¿Cuál es el paso a paso para realizar todo en regla? Perdón. Mira, es una compra común y corriente, de punto de vista legal. ¿Ya? La diferencia es que en vez de pagar con dinero, se va a pagar con otra especie. Eso se llama permuta, de punto de vista legal, que es totalmente válido. ¿Ya? Y las precauciones que hay que tomar tienen que ver con la fijación del precio, obviamente. El riesgo lo toman los dos. Si el precio sube, pierde el que paga. Si el precio baja, pierde el que compra. O al revés es la historia. Pero una vez definido el precio y la cantidad de Bitcoin, el resto se hace igual. ¿Cuál es el problema que hay que tener cuidado para el que está comprando? El que compra va a recibir. Entonces tiene que asegurarse que esos Bitcoin estén en alguna parte seguros. Lo normal, por ejemplo, es cuando uno compra con dinero, cuando paga, por ejemplo, el pie de la casa, uno lo deja al notario con una carta de instrucciones. Usted pagará esto cuando le traigan la escritura, la inscripción de dominio de la escritura. Y ahí el notario verifica y paga. Y tratándose de los Bitcoin o de las cripto que se empleen, ¿dónde dejo yo esas cripto para que, verificada la inscripción de dominio, se le pague el precio acordado al vendedor en este caso? Tendría que ser el notario tendría que tener su propia wallet para poder en su momento hacer la transferencia al vendedor. Le estáis pidiendo a los notarios que se metan en el mundo cripto, hombre, pero no, hombre, o sea, esa cuestión sería casi un sacrilegio. O sea, imagínate. Ahora, no, lo que sí, pero tú ponte tú, si no, alguien de estaría confianza dentro. que tiene que vivir en ambas partes para que verificado o si no, un contrato inteligente, verificado con un contrato inteligente y hacer la transacción. ¿Sí? Y se podría, ponte tú, incluso hacer una dinámica como una multi-wallet, o sea, perdón, una multifirma, una wallet multifirma. Es una muy buena. Bueno, para eso están también esa parte de mayor seguridad. Entonces, con una wallet de multifirma, se requiere que ambos firmen para que se genere la transacción. En este caso, habría que colocar a un tercero, porque si yo lo dejo entregado al que va a pagar, en este caso al comprador, corro el riesgo de que no quiera pagar y no quiera firmar. En cambio, si nombro a un tercero, con el vendedor más un tercero, el corredor de propiedades, por ejemplo, verificado en la inscripción de dominio, ahí procede a hacer ambos a firmar y a hacer la transferencia. También se puede usar ese mecanismo, que es una muy buena idea por lo demás. Mira, así ojalá ahí estaríamos, ¿no es cierto?, respondiendo a la pregunta aquí a Yerko. Uno dice, me imagino al notario haciendo stacking de sus bitcoins. Mientras tiene los bitcoins en custodia. Los notarios conservadores han avanzado muchísimo en el tema de ¿cómo se llama?, de informatizar su trabajo. De hecho, creo que lo conversamos también, el conservador de raíces en Santiago, tú haces para sacar una inscripción, lo haces todo por internet, pagas por internet y te llega, pero al menos un minuto te llega el certificado firmado y todo. Entonces, no es que los notarios sean esos antiguos que escribían a mano y no. Con las camisas no, ¿cómo se llama esta cuestión? Es que tenían para la tinta, para proteger. la tinta, para no pasar a llegar, que la camisa esté blanca. Bueno, entre paréntesis, por eso se llamaban amanuenses. Antiguamente los funcionarios de notaría se llamaban amanuenses. ¿Por qué? Porque escribían a mano. Amanuense de a mano. No tenía idea. Y segunda cosa que hoy día supe cuál es la velocidad de escape de un proyectil de la Tierra, y ahora acabo de saber lo que
pasando con los notarios. Bueno, esto es impresionante. Señores, son las 8, pero de todas maneras queríamos, ¿no es cierto?, entregarte a ti, Claudio, algunos minutos para poder hacer como un wrap-up, qué es lo que crea una empresa, un fondo, chilito, y vamos haciendo el cierre ya de donde te podemos encontrar también, que la gente sepa, ¿no es cierto?, el gran profesional que eres, hombre. Dele. Muchas gracias. Lo importante es no tenerle miedo al impuesto. Hay que considerar que el Estado, siempre le digo a mis clientes, el Estado es socio. Tienes que ver al Estado como un socio que sí te presta servicios. Tal vez no los valoramos, pero sí presta servicios y hay que pagarle. Y segundo, el fondo de inversión es una muy buena herramienta para generar operaciones en esto. Y me parece que también sería un muy buen instrumento para enfrentar el problema de los bancos también, porque hoy día los bancos, como explicábamos algunos, no todos, están generando problemas a los emprendedores en cripto para abrirles cuentas corrientes a sus empresas. Yo creo que a través de un fondo de inversión eventualmente se puede también bajar un poco la barrera del banco, porque eso implicaría darle la puerta a un muy buen instrumento financiero, y eso ya no tendría defensa en ninguna parte de por qué no te abre una cuenta corriente a un fondo. Y bueno, yo estoy en LinkedIn, ahí están todos mis datos publicados, mi correo electrónico, mi celular y todo. Todavía no tengo página web. Pero hombre, hay que hacérsela ya. Y ahora, sí. ¿Cuál es tu LinkedIn? ¿Como Claudio Repol Escobar? Claudio Repol Escobar, tal cual, Claudio Repol Escobar, ahí están todos mis datos. Así que para quien quiera hacer una consulta aparte también o un tema más detallado, estamos a disposición. Y bueno, y darle las gracias a ustedes por este espacio también de invitación. Y espero que la próxima vez podamos hablar de cómo se hacen negocios en la República Argentina. ¡Ay, señor! Se nos viene Argentina, Perú, Colombia. Ahí vamos a ir hablando de cada país. También, ahora hablamos de Chile. Jorge, unas últimas palabras ya haciendo el cierre, señor, que vino de punta en blanco, ¿eh? Que vino como el caballero que es, don Jorge. Ni yo. O sea, me imagino, yo estoy con 2 botones, de hecho me siento desnudo. Me voy a empezar a tapar. Bueno, mi temida, tú sabes, era porque teníamos una reunión formal con inversionistas y por lo tanto había que atenderlos como clientes con la formalidad del caso, ¿no? Sí, la verdad es que la cultura en clientes bancarios y financieros sigue siendo de camisa blanca y corbata, algo que la generación más joven ya no valora de la misma manera. Yo no sé dónde tengo mis corbatas, weón. Yo no sé dónde están mis corbatas. El presidente tampoco sabe. El presidente tampoco. Oye, los más jóvenes no saben qué es una corbata. Claro. Entre paréntesis, yo confieso que es una prenda de vestir bastante inútil. Es como práctico. No puedo creer que estemos hablando de esto. Es que, filosofando un poco sobre el tema, es la única prenda que en la cultura de negocios uno tiene arbitrariedad a usar. Yo llegué a usar, fui a Estados Unidos, fui a Disney, me compré unas corbatas con Mickey Mouse. Yeah. Y eran bien colorinches, y en ese tiempo eran novedosos, te estaba hablando de los 90, ¿ya? Y después llegaron a Chile, que se importaron, digamos, antes era novedad, y era un tema que tú podías hacer todo lo colorinche que quieras, y no desentonaba. Pero en cambio, si llegabas con pantalones multicolor o qué sé yo, una chaqueta de fantasía, uno observaba que eso se percibía fuera de la cultura, digamos. Era como raro. Sí. Era como un perro verde. Bien. Y hasta el color del terno, o sea, un color que no fuera negro o gris, también desentonaba mucho. Pero totalmente. Definitivamente. Esos son los códigos que han cambiado la cultura ahora que nosotros hacemos mucha videoconferencia, podemos hacer todo el tema, pero cuando ya estás entrando al área chica del negocio, te juegas todo en lo personal, ¿ya? ¿Por qué? Y eso tiene una racionalidad y lo quiero compartir con los más jóvenes que nos siguen, y es lo siguiente: en el fenómeno de la comunicación entre un emisor y un receptor, como somos cada uno de nosotros en este modelo, existe mucha transferencia de información no verbal, y eso es importante a la hora de evaluar. Por ejemplo, supongamos que a Claudio le decimos: mira, José Miguel y yo tenemos un negocio y tenemos listo el cliente, ¿ya? Y yo declaro todo un tema, y cada vez que yo hago una aseveración, por ejemplo, inconscientemente a José Miguel se le frunce el ceño,
Entonces, eso es detectado por el tercero, digamos, y dice, ¿sabes qué? No, tengo una disonancia, una discrepancia entre el lenguaje formal de una persona y lo que él declara en otra. Y por lo tanto ahí se activan los radares y uno dice, ya, bueno, pero mándame los antecedentes, lo voy a revisar con mi abogado. Así es. ¿Verdad? Entonces, y eso ocurre y debería ocurrir y es lo que uno debería también, en mi caso, aconsejarle a mis hijos que son más jóvenes y que están recién terminando de estudiar, están empezando a laborar, digamos. ¿Te fijas? O sea, raya para la suma, si voy sin no es corbata, válido. si voy sin corbata van a hablar con un abogado. Bueno, pero tiene otra cosa que ver, por ejemplo. Mira, en el tema de negocios, por ejemplo, está bien. Y yo me acuerdo que alguna vez mi esposa, por ejemplo, en una situación crítica de tecnología, un cliente le hizo una aseveración y ella le dijo, está bien, lo tomo, ella estaba en una empresa multinacional, pero le dijo, ¿puedo tener su palabra de caballero? Entonces, esa es una herramienta también, ¿no es cierto?, en que muy inteligente, en el tema que hay veces que tú no puedes hacer a un cliente firmarle un contrato, Claro. pero por lo menos que tenga un costo y uno no se olvida cuando una mujer te dice, pues, porque si no le cumples, ya la conclusión es que no fuiste caballero. Y eso también puede tener un costo, y a veces un costo social en Chile cuando lo legal, y Claudio puede extenderse sobre eso, cuando lo legal no funciona, en Chile la sanción social toma un rol también. ¿Estoy bien? Sí, totalmente. Algo que le llaman funa. Claro, a ver, bueno, no sé. Aquí yo he visto varios futbolistas que han hecho cosas bastante complejas y bueno. Mira, yo voy a ir haciendo ya el cierre del programa porque la verdad que son las 7:10, las 8:10 de la noche y de repente aquí, ¿no es cierto? Lo que es la oda a la corbata. Yo la verdad que ni siquiera sé dónde tengo las corbatas, güey. De hecho, creo que tengo más cerca una corbata de estas de plástico, ¿no es cierto? Que tienen como las típicas cuestiones que te pasan como en los matrimonios. Así que, pero mira, aquí, bueno, no está hablando la gente, me imagino que el notario haciendo stacking, eso lo hablamos. Y el COVID diciendo el notario apostando en Bitcoin en el casino online. Perfecto. Diego también dice Crypto Time, porque es hora de tributar en cripto. Eso podría ser al final de cuando te tengamos invitados, así, oye, es tiempo de tributar, es hora de tributar en cripto. Francisco J. Peña Villalón dice, saludos a estos grandes apasionados. Señor, qué genial, buenísimo. Alexis Lava dice, no. Jorge Gatica se pone a llorar y dice Alexis Lava, queremos FOMO. Bueno, a ver, señores, se viene el día lunes y el día lunes va a ser de FOMO completo, ¿sí? Le vamos a dejar a todos los que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Que han estado acá, a Tomicro, también a Allen Freak que nos está viendo desde lo que es Trovo, ¿sí? A Yerko, a Goro 2030, a Tomicro 2021, a Tomicro Seca si nos está viendo por ahí. Le mandamos a todos ellos un gran abrazo, ¿sí? Y esto estaríamos continuándolo el día lunes, donde vamos a hablar de mercado y otras hierbas, ¿sí? Esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué, Jorge? Pero ahora hablar de tributos. Buenísima. Esto va a quedar para la historia. Yerko, creaste una tendencia, hombre. Aquí vamos a tener que ir cambiando la frase según el momento. Bueno, señores, muchas gracias. Claudio, siempre un gusto. Don Jorge, ahí nos vemos. José Miguel, siendo adiós. Chau, chau. Un gusto. Gracias, que estén bien. Chao, gracias.